buenos días a todos. Hoy estamos a miércoles 6 de julio, Santa María Goretti, mártir en el año 1902. Santa María Goretti, bendiciones a todas las Marías que tenemos en el caminar de nuestra vida. Mártir en el año 1902, Santa María Goretti, bendiciones a todos, a todas en este día miércoles que el Señor nos regala a esta hora de la mañana. Bendiciones, escuchamos este canto de alabanza para prepararnos a la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 6 de julio del año 1902. Moría terriblemente apuñalada la jovencita María Goretti, mártir por defender su castidad. Es una de las más famosas santas modernas. Nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre del año 1990. Hija de los sencillos campesinos Luis Goretti y Assunta Carlini, era la segunda de 6 hijos. A causa de su pobreza, la familia tuvo que irse a vivir
a unos terrenos pantanosos cerca de un pueblito llamado Neptuno. Y allá los zancudos contagiaron de paludismo al papá, el cual murió cuando María tenía 10 años, dejando a la familia en total pobreza. El mayor de los hijos apenas tenía 13 años. La mamá tuvo entonces que dedicarse a trabajar en el campo y dejaba en la casa a María, la mayor de las hijas, encargada de cocinar, lavar, cuidar a los demás niños. La jovencita era la más alegre de todos en la familia y la más cariñosa con la mamá y con los demás hermanos. Ya preparaba la comida, cosía y remendaba. Cada semana iba al pueblo a asistir a la clase de catecismo. Sumamente modesta en el vestir, era además muy piadosa. Al cumplir sus 11 años hizo su primera comunión y desde entonces se propuso preferir la muerte antes de cometer un pecado. Se llama Alejandro Serenetti. Tenía 20 años el asesino. Se dedicó a lecturas impuras y éstas le dañaban su alma. Era un trabajador de la misma finca donde vivía María. Al verla tan hermosa, se enamoró de ella y sus pasiones le incitaban a irrespetarla. La niña, aunque tenía apenas 12 años, sin embargo, como robusta campesina, parecía como si tuviera 13 años. La otra vez Alejandro le había hecho propuestas indignas a la jovencita y ésta le había rechazado valientemente. Él se sentía despreciado y como vencido por la fuerza de voluntad de la santa. En el 5 de julio del año 1902, por la tarde, aprovechando que la mamá de María estaba trabajando en el campo, el joven subió al segundo piso de la casa donde la joven estaba remendando una pieza de ropa y la invitó a entrar con él a una habitación. Ella lo rechazó y el otro a empujones la lanzó hacia adentro. La niña gritaba pidiendo auxilio, pero él la ahogaba con sus fuertes brazos. Ella exclamaba: no, no, es pecado, no, no, Alejandro, te irías al infierno, prefiero morir antes de hacer lo que desagrada a Dios. Al oír esto, el atacante sacó un cuchillo y la apuñaló brutalmente a la inocente joven. Ella cayó por el suelo pidiendo auxilio. El asesino le clavó todavía una vez más el puñal en la espalda y salió huyendo. 14 heridas le contaron después en su cuerpo a la niña y los médicos al examinarla. Lo último que escuchó el asesino antes de salir huyendo fue: Alejandro, Alejandro, yo te perdono. Al fin llega la mamá y le pregunta angustiada: María, María, ¿qué ha sucedido? ¿Quién te ha herido? Fue Alejandro. ¿Por qué te hizo eso? Porque no quise hacer las cosas malas que él quería. El mismo asesino y los médicos certificaron que la niña conservó su total virginidad. 5 horas después, una ambulancia llevaba a la pobre hija al hospital de San Juan de Dios. Por la misma carretera, unos policías llevaban encadenados a Alejandro Serenetti. Distintos frutos de la educación en cada cual había recibido. La una aprendió a preferir la muerte antes de ofender a Dios, y el otro aprendió a sus malas lecturas a obrar el mal sin medir las consecuencias.
El estado de la jovencita era desesperado. Los médicos hicieron lo posible para salvarla la vida, pero todo fue inútil, sin colocarle anestésicos, porque en lo que le abrieron el vientre para operarla, y durante 2 horas la pobre víctima sufrió aquel atroz martirio. María tomó entre sus brazos la medalla de la Virgen Milagrosa que siempre llevaba en el cuello, y va ofreciendo a Dios sus terribles dolores. Con paciencia sobrehumana soportó la operación y la sed abrasadora que lo siguió. Las últimas horas de su vida fueron conmovedoras. Recibió con emoción de niña inocente su última comunión y la unción de los enfermos. Narró que desde hacía un tiempo tenía temor de una agresión de Alejandro, pero que no habías dicho nada por no angustiar a la familia. Le preguntan si perdona al agresor. Sí, lo perdono por amor a Cristo y deseo que algún día Él también pueda ir al cielo. Luego empieza los delirios de la altísima fiebre. Grita asustada, como tratando de defenderse de Alejandro. Luego invoca a la Virgen Santísima y recobra la calma. 24 horas después de ser atacada, murió santamente. La mamá, el señor cura párroco, una noble señora española y 2 religiosos italianos habían permanecido toda noche frente a la cama de la agonizante. La muerte convirtió a la gente de la región, sin distinción de clase social. Todos quisieron asistir a su funeral, que resultó solemnísimo. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Al principio renegaba y no daba muchas muestras de arrepentimiento. Más bien lo que sentía era rabia y desilusión por haber cometido semejante error que tantas penas le costaba. Pero en el año 1910 tuvo un sueño. Vio que se encontraba con María Goretti en un bellísimo jardín, donde ella estaba cultivando hermosas rosas, y que la niña le decía que él también podría ir algún día al paraíso. Esto lo transformó por completo. Se confesó y empezó a comportarse sumamente bien en la cárcel y a ofrecer sus oficios y sus sufrimientos por sus pecados. Y al fin las autoridades le rebajaron la 10ª parte de su condena por buena conducta y salió libre después de 27 años de cárcel. En la noche de Navidad del año 1929, la señora Asunta, mamá de María, que estaba de sirvienta en una casa rural, sintió que tocaban la puerta, salió a abrir y era Alejandro. Señora, ¿me conoce? Y bajó los ojos. Sí, Alejandro, lo recuerdo muy bien. ¿Me perdona?, suplicó el pobre hombre, que llevaba en el rostro las huellas de 27 años sufriendo en la cárcel. Sí, Alejandro, Dios lo ha perdonado. Mi hija también lo perdonó. ¿Cómo no lo voy a perdonar yo? Aquella noche pasó en la casa del párroco, y a la misa de medianoche se acercaron a comulgar juntos la madre de la santa y el asesino de la mártir. En adelante la señora Goretti nunca permitió que la gente tratara mal a Alejandro. Cuando la gente se extrañaba de lo que trataban bien, ella respondía: está bien, está tan arrepentido. Mi hijita María lo perdonó. ¿Por qué entonces yo no lo voy a perdonar? Es cierto que he cometido un pecado enorme, pero Dios ha sabido sacar mucho bien de todo mal. Alejandro terminó sus días como hortelano
en el convento de los padres capuchinos, arrepentido y haciendo penitencia por sus pecados. La fama de María Goretti se había extendido por todo el mundo y el pueblo empezó a tener noticias de que la santidad de esa jovencita no había sido algo improvisado, sino que su estudio de catequesis, de sus frecuentes oraciones, de su gran devoción a la Santísima Virgen y en sus enseñanzas que había recibido de su hogar tan creyente, ella había logrado obtener una gran castidad, una gran cantidad de virtud, la cual lo consiguió de Dios la enorme gloria de morir mártir. Se la invocaba ya como una santa por su intercesión. Se obtuvieron varios milagros. Entonces la Santa Sede dispuso hacer los estudios para la beatificación y canonización. La multitud de peregrinos que deseaba asistir a la glorificación de este mártir de la pureza era tan grande que la ceremonia de la canonización no se pudieron hacer en la Basílica de San Pedro. Fue necesario hacerla en la plaza. Más de 500,000 personas presenciaron aquella tarde la ceremonia impresionante. Difícil recordar una ceremonia tan emocionante para una fiesta, para estas fiestas. El sumo pontífice Pío XII salió del balcón del Vaticano acompañado de la Madre de María, que tenía ya más de 80 años, y de dos de sus hermanas, una de sus hermanos. La gente no recordaba el caso de que una mamá hubiera asistido a la canonización de su hija. El Papa comparó a María Goretti con Santa Inés, la otra jovencita que hace muchos siglos prefirió la muerte antes de faltar a la virtud de la pureza y de la castidad, y declaró que uno de los medios más tremendos que tenía el enemigo de las almas para corromper a la juventud es el de las malas lecturas y del cine corrupto. El cardenal Salotti estudió muy bien la vida de esta jovencita y declaró: María Goretti era tan virtuosa que aún no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa. Santa María Goretti, pídele a Dios que también nosotros logremos conservar la belleza, la bella virtud de la pureza. Ruégale al Señor por aquellas personas que están en peligro de perder la santa virtud de la castidad, que prefiramos perder cualquier otra amistad antes de perder la amistad con Dios. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa María Goretti, Virgen, en el año 1902. Esta es la imagen que tenemos de esta santa jovencita allí en Italia. El Señor nos bendice en este día miércoles. Santa María Goretti, intercede por nosotros en este caminar de gracia y bendición, así sea. Vamos al Evangelio del día a pedirle su presencia y su bendición. Amén. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de estos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago su hermano y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor.
Estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué puedo exclamarle en esta pequeña reflexión del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10? Jesús les manda a los 12 discípulos, que vayan y les da a sus discípulos poder para expulsar a los espíritus impuros. ¿Qué es esta situación de cederte un poder? Vamos a poner el caso. Hay un señor que viene ya sea la parroquia y es diligente en el aseo, respetuoso en el lugar. Cuando vemos que este señor hace las cosas conforme el lugar lo indica, con el respeto, con la atención, con la disposición, entonces observas que es atento, respetuoso y dispuesto, y no se le olvida qué lugar está haciendo el aseo. Pues tú le cedes la llave, le cedes que abra las puertas, le cedes que sepa dónde se prende y se apagan las luces, le cedes que sepa dónde se prenden los instrumentos para la celebración. Le vas cediendo poder. Le vas cediendo poder. Entonces, esta realidad de los apóstoles que escuchamos hoy, pues ya lleva más de un año, o puede que sean el tercer año de la vida pública de Jesús, porque Jesús tuvo 3 años de vida pública que manifestó a los apóstoles. Entonces, el que el Señor les ceda poder a los apóstoles es por consiguiente esa naturaleza de ver que ya tienes años conmigo caminando, que ya observo que eres respetuoso en el lugar que estás, que no te has apropiado el lugar. Muchos de nosotros, los sacerdotes, cuando ya tenemos mucho tiempo en un lugar, vamos, como dice la vida de los santos, y respetando el lugar. Ya no vamos teniendo esa situación de consagración, ya no vamos teniendo ese espíritu de saber que estamos enfrente de Jesús también. O cualquier otro miembro de distintos grupos que llega como si fuera un escenario en el lugar determinado de la consagración, que se ve como si fuera un podio, un lugar donde ellos nada más fungen como principales, como que todo alrededor de ellos nada más. Entonces aquí no se te puede ceder poder porque olvidaste qué lugar es, olvidaste el respeto del lugar, olvidaste la santidad del lugar, y crees que tu función, crees que tu enseñanza es más grande que la gracia divina que el Señor imparte en cada sacramento. Mucho más grande. Entonces Jesús cede el poder, dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Entonces este poder va al margen de ese camino de oración, de ese camino de entrega y de servicio. Por eso mismo yo siempre he mencionado que son 3 cosas las que nosotros vamos a ver en nuestra consagración en el servicio de un grupo, en una parroquia. Es la oración, es la formación y es el servicio. Es una trípode que tiene que saber encontrarse para que se te ceda los carismas, y no porque yo los pueda ceder, es porque el Señor va a cederlos a aquellos que tienen esa situación de saber, y sin olvidar
que están dentro de una consagración cuando estás en el servicio del altar, ya sea que cantes, ya sea que des lectura, ya seas que seas ministro, ya sea que seas el que está poniendo en orden en la catequesis. Entonces cada uno de nosotros tenemos que recordar bien que se te va a ceder ese poder cuando tienes ese camino en estas tres acciones: oración, formación y servicio, y dentro de eso una máxima expresión de obediencia, una expresión suma de obediencia. Escuchamos los nombres de los apóstoles que nos menciona el evangelista San Mateo, todos los nombres de los apóstoles, que te he de decir que si no estuviera Jesús en medio de todos, ellos mismos que se conocen en distintas identidades, uno servidor público llamado Leví o Mateo, otro es Lucas, que se le llama el doctor, otro es un celote, Santiago el de Alfeo, un celote, y son distintos las identidades de estos grupos que son, y por consiguiente en ese momento ante Jesús todos son iguales. Sin Jesús ellos se vuelven medio rebeldes, igual que tú y yo. Sin Jesús nos volvemos muy hirientes, muy lastimosos, muy difíciles, pero con Jesús en medio nos volvemos esos servidores. Y ese es el punto de la cual el Señor nos invita a que el día de mañana ya no está Jesús con ellos y ellos continúan siendo parte de ese pan bendito, pan blando en la boca, en las bocas amargas que por ahí van a encontrar. Ahora bien, después de Jesús darle ese poder, después de mencionar sus nombres, Jesús dice: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, no. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de mi Padre, de Israel. Entonces aquí encontramos que Jesús nos está invitando a tener ese camino por reunir a todos los judíos, reunir a todos los israelitas para tener ese camino de bendición. Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Entonces, aquí vemos que el evangelista, al igual que Jesús, pues se dedica realmente a la raza judía. No está mal. Pasa el tiempo y Jesús se da cuenta que los judíos son los únicos que lo rechazan, que no aceptan ni las obras, los milagros, los prodigios, menos la enseñanza. Cuando Jesús dice: tus pecados te son perdonados, rechazan a Jesús. Cuando Jesús dice: mi Padre y yo, rechazan. ¿Cómo te igualas con Dios? Entonces los judíos no aceptan a Jesús. Cuando Jesús va con un oficial romano, cuando Jesús va con un, ¿cómo se llama? Déjame recordar, otro personaje que es pagano, y observa tanta fe en ese oficial romano, que le dice el oficial romano, le dice así: basta que digas una sola palabra desde aquí y mi criado quedará sano. Entonces nos muestra que los paganos creen más, creen mucho más. Entonces Jesús observa esta grandeza de aquellos que son paganos. Nos narra la parábola del buen samaritano, que observa que medio matan a uno en el camino entre Galilea y Jerusalén, y ahí lo dejan tendido, y pasa un Leví, que es un judío de la alta sociedad religiosa,
y pasa de largo. Pasa a un escriba que también es un judío religioso, y pasa de largo. Y pasa a un samaritano que es un pagano y nos da una lección de caridad. Levanta, lo cura, le limpia las heridas con aceite y vino, lo levanta y lo pone en su cabalgadura, lo lleva hasta el mesón. Entonces nos muestra lecciones de que aquellos que están más lejos en sentido de fe son los que creen. Aquí dice el Señor: no vayan a tierra de paganos, no vayan a tierra de samaritanos, vayan por las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. ¿Por qué lo dice así Jesús? Porque son los más difíciles. ¿Cuántos de nosotros, teniendo años en el camino de la iglesia, somos más difíciles? Teniendo años creyendo que conocemos a Dios porque ya estamos vestidos de los sacramentos, creyendo que estamos bien. Realmente no lo hemos estado. Así que hoy, en este día que nos toca en el Señor, te invito que vayamos acercándonos y vayamos viviendo su presencia y su bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos colme de su presencia y nos dé fortaleza día a día más. Que la gracia de mi Señor en este día miércoles suscite en nosotros su presencia, su luz y tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga.